Nos acompaña Henry Rafael, experto analista en temas internacionales, para hablar. ¿Cómo estás, Henry? Buenas tardes, Muy bienvenido. bien, Pamela, feliz día de trabajo a ti y a todos los que nos ven. Trabajando a esta hora, las noticias no se detienen y esta en particular es de gran preocupación porque yo siempre lo he dicho desde que empezó, acá hay un tema humanitario, hay ancianos, hay madres con niños. Chile es como que se sacudió el problema y el problema y los lanzó a la frontera y esta gente dice que, o sea, no tengo muy claro, solamente quieren pasar, quieren quedarse en el Perú. Y por el otro lado escucho a quienes responden entonces se tiene que crear un corredor aéreo, terrestre, pero para devolverlo a sus países. ¿Qué nos dicen? Pero si salieron huyendo de sus países, ¿por qué los van a regresar? Sí, Pamela, es un tema, como tú lo dices, bien complejo. Y quiero empezar, digamos, definitivamente el tema humanitario es el principal y el urgente. Pero antes de analizar lo urgente, me parece también evaluar el contexto, sobre todo en las palabras del Premier, ¿no? Yo creo que él tiene razón cuando él dice que este problema tiene que involucrar a todos los países de la región que han estado en el proceso, digamos, o en el camino de los venezolanos indocumentados que terminaron en Chile. Tú bien dices, esos venezolanos que están queriendo entrar a Perú no querían venir a Perú tampoco. O sea, de hecho, que estaban en Chile y han salido porque Chile, siendo un país ideológicamente cercano, parecido de esta corriente ideológica de izquierda que ha tenido pues de López Obrador, Petro, Evo Morales, Argentina y el propio Colombia, involucrados, entonces es interesante como un país de carácter socialista está expulsando a personas que vienen de otro gobierno socialista quizás mucho más claro en lo que es la violación de derechos humanos como es Venezuela. Correcto. Y a mí me parece un paso importante que se esté buscando primero que Chile y Perú se unan en vez de estar divididos en esta política internacional, porque claro, la primera reacción de ambos es expulso y expulso, entonces ambos se pusieron duros y crearon una crisis humanitaria, pero lo real es que Chile y Perú tienen la obligación de unirse para poder abordar ese tema, pero también es quienes no pueden mirar al costado, es Petro de Colombia, que hace una semana estaba con Maduro, digamos, facilitando el ingreso y salida de venezolanos y generando una política, digamos, de opinión y una política internacional de su país muy a favor de Venezuela. Hoy Petro, silencio absoluto de esta situación, porque es claro que muchos vienen de manera terrestre y pasan por Colombia. Claro. Y él a facilitar y al abrir sus fronteras está permitiendo que eso camine. Por supuesto, los que escapan del madurismo, de esta izquierda que viola derechos humanos en Venezuela, tampoco quieren quedarse en Colombia, porque ahora está Petro allí. Correcto. Entonces siguen bajando y encuentran en Chile probablemente un espacio, y en Perú, que económicamente estamos mejor parados, por decirlo así, en la región. Y otro actor importante es también Bolivia, que está justo entre la frontera de Perú y Chile, porque Bolivia, como sabemos, también es parte de este pacto por eso político, ideológico, que está en silencio. Y son los países que eventualmente protegen, ayudan, y que han ayudado a Maduro y compañía a permanecer por lo menos sin haber sido intervenidos por la OEA, ¿no? Porque son un contingente importante de izquierda que protege aún internacionalmente al gobierno venezolano. Entonces tenemos esta situación de este grupo, que no es poco, entre esos 250, 300 personas en este limbo entre Perú y Chile. Hay quienes sugieren hacer un campamento. ¿Quién asume los costos de montar un campamento y de dotar de servicios básicos mínimos para esta gente? Me refiero a acceso al agua, a baños, alimentación y cobijo. Siguen durmiendo en la intemperie como buenamente puedan, sigue poniéndose la situación más tensa. Entonces, ¿quién asume esos costos hasta que se formule un plan y ejecutarlo? Y nuevamente, creo que aquí el Perú, siendo ya el país que está teniendo a los venezolanos indocumentados en la frontera, creo que tiene dos acciones que hacer. Una de ellas creo que la está cumpliendo, que es permanecer firme en que no pueden entrar y pasar Tacna y entrar ya al país indocumentados. Ningún país del mundo lo permite. Ninguno lo permitiría. Ahora, también tiene que hacer, creo yo, y creo que ya lo están haciendo, acciones en Cancillería para poder convocar a organismos internacionales. Está la Organización Internacional de Migraciones, que pertenece a Naciones Unidas, está la Cruz Roja Internacional, está Amnistía Internacional. Todos estos organismos en su momento ya han criticado y han sido muy duros respecto a las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Hoy el deber de estas organizaciones internacionales debería ser impulsar
la creación o ayudar a los países económicamente como Perú y Chile que están en este problema para poder albergar temporalmente, y esa es la palabra que hay que tener bien cuidadosamente vigilada, claro, temporalmente a las personas para que no sufran esta crisis humanitaria, porque es verdad, esto está en medio del desierto, la frontera de Perú y Chile, pues no es Lince, Miraflores, no es Piura, es el desierto y el mar. No hay más nada alrededor, y entonces, por supuesto, si hay niños, ancianos y personas que como cualquier persona necesitamos cuidar y proteger el derecho humano a la vida, creo que el gobierno peruano tiene la obligación de asumir también ese rol, pero convocando a los organismos internacionales que están financiando y que financian situaciones como este tipo. El tema está en que tiene que ser temporal, y para que sea temporal viene el otro lado, el lado diplomático, el esfuerzo de los países, insisto, Chile y Perú, para que traigan a la mesa y obliguen a países como Colombia, Bolivia y quizás, ¿por qué no?, Argentina, a buscar una solución que permita qué hacer, ¿no?, con estas personas. Es claro está, también es real, que si estamos hablando de 300 personas, estas personas también pueden ser identificadas, verificadas que no pertenecen a organizaciones. Hacer un empadronamiento, para empezar el tema del empadronamiento, pero todo esto supone recursos económicos. Nuevamente, Chile se desembarazó del problema, se lavó las manos y los lanzó. Hasta la semana pasada estaban en la zona de Arica. Así es. Ahora ya están en la zona, o sea, están en un limbo, ¿no? Están en el punto de Tacna, donde la policía está haciendo lo máximo para que no puedan ingresar. Correcto. Entonces, nuevamente ya, empadronar supone un costo de empadronamiento, instalar un campamento temporal supone un costo, y en tercer lugar, crear el corredor terrestre del que hablan algunos, o el corredor aéreo que me has dicho Chile está planteando, también son recursos que se tienen que invertir y devolverlos a sus países de origen. La mayoría son venezolanos, salieron huyendo de Venezuela. Hay quienes cuestionan, ¿por qué los devolverías a sus países si salieron huyendo de ahí? Muchos de ellos podrían ser, y ahí es la importancia del empadronamiento, porque es verdad, los peruanos, los limeños, los de provincia, porque venezolanos hay en todo el país, claro, ahora. A veces estamos preocupados porque, claro, también venimos de una ola de delincuencia, de violencia social, que en muchos casos estamos viendo a venezolanos involucrados en esto. Pero igual, no son todos los venezolanos. No representan a todos los venezolanos. Entonces, más de 1 millón que están estos acá. 300 que están allí, probablemente algunos serán personas de mal vivir, vinculados a organizaciones criminales, requisitorias. Pero habrá otros que son perseguidos políticos. Claro. ¿Y esos perseguidos políticos los vas a mandar a Venezuela nuevamente? Claro. Por eso es importante el empadronamiento. Insisto, económicamente, cuando hay una situación de emergencia, mira, por ejemplo, hay un problema en Ucrania, que también ha tenido situaciones migratorias, los países de la Unión Europea financian las acciones que en conjunto tienen que hacer. Claro, y los acogen, ¿no? O sea, los acogen, se dividen países, ¿cuántos te voy a coger tú y yo? ¿Cuántos voy a coger tal país? Hay una acción coordinada, los acogen. Exacto. Acuérdate, Alemania, Francia, cómo han sufrido con el tema de la llegada masiva de ucranianos que huían de la guerra. Entonces, esa acción y en esos casos, ¿los han absorbido? ¿Se han quedado en campamentos? ¿Sigue siendo un problema, digamos, de qué hacer con ellos una vez que los tienen en campamentos temporales? Ahí viene la distinción, porque cuando se trata de una guerra, es muy complejo pensar que tienen que volver a su país en las condiciones con las que están. Claro. Entonces los países establecen nuevamente, lo mismo que creo que puede hacer Perú, políticas coordinadas de saber qué porcentaje de la población migrante se distribuyen, por decirlo así, y qué porcentaje son financiados en estos campamentos por estos organismos internacionales. Son los organismos internacionales, por decir que de acuerdo a los pactos de derechos humanos que existen en el mundo, financian, incluso no solamente campamentos, a veces son edificios que el Estado tiene a disposición y que pone a la gente a vivir y que les da de comer y les financia, por decirlo, su vida hasta un periodo de tiempo. Claro, no estoy al tanto en este momento cómo sigue la crisis migratoria en Ucrania, pero me parece que para efecto del Perú, si el Perú logra poner a la mesa a estos países que he nombrado, Argentina, Colombia, Bolivia, y por qué no a otros países que no estarán en el circuito, pero que también tienen emergencia migratoria. Mira, mismo México. Claro. México tiene una cantidad muy grande de venezolanos, y el presidente López Obrador también es un defensor del modelo, digamos, chavista, a pesar que Chávez ya no existe, ¿no? Pero es claro que su modelo sigue rigiendo en estos países.
Si estos países no se quieren hacer responsables de su propio modelo porque tienen a personas refugiadas y que usualmente usan el discurso de derechos humanos para poder atraer masas, hoy tenemos una crisis humanitaria. Es hoy donde estos países principalmente deberían estar en la mesa junto a Perú y Chile y decir cómo solucionamos el problema no ideológico, el problema de sobrevivencia humana de estas personas que necesitan comer, por quizás algo de medicinas, mientras se resuelve de hecho, qué hacer con ellos. Alimento y atención médica los que la necesiten. Venezuela se ha pronunciado tardíamente y ha dicho, aquí los esperamos. A ver. Aquí los esperamos para meterlos en la cárcel. Para meterlos en la cárcel, claro. O sea, Venezuela debe ser un actor también dentro de estas negociaciones, de estas coordinaciones. Mira, yo creo que, y me voy a apartar un poquito del tema humanitario para hablar un poco de la política internacional. Creo que esto le da una posibilidad a Perú nuevamente, como lo tuvo cuando lideraba el grupo de Lima, te acordarás, que eran las acciones que se tienen que hacer para por lo menos devolver condiciones de vida y de respeto a los derechos humanos en Venezuela mismo. O sea que la acción interna, esto podría ser quizás una emergencia, a veces se convierte en una oportunidad. Quizás esta sea la oportunidad para que la Cancillería peruana recobre el poder y el liderazgo que tuvo en la comunidad internacional, tanto en la OEA y por qué no llegar a la ONU, para poder generar mayor presión en el gobierno de Venezuela y que sea Venezuela hoy un país, por lo menos, yo no sé si van a cambiar autoridades en el corto plazo, pero que la garantía de derechos humanos, mejor dicho, los derechos humanos estén garantizados. Y esa presión internacional creo que puede surgir nuevamente con el liderazgo de Perú, si es que primero salimos de la crisis humanitaria. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Pamela, un gusto nuevamente y de verdad un saludo para todos los televidentes por este día de trabajo. En el Día del Trabajo. Muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa y regresamos.